Bienvenidos a Desenredos a Historia. En este capítulo vamos a seguir hablando sobre Egipto, pero vamos a profundizar acerca de lo que era la muerte para ellos. Vamos a platicar acerca del libro de la muerte, y vamos a hablar también acerca de los procesos de momificación. En el capítulo anterior justo nos quedamos en la parte en donde se acaban las dinastías egipcias, ¿no? Para que Egipto pase a formar parte de lo que es una provincia del Imperio Romano. Pero ahora bien, vamos a entrar en una parte mucho más mística, esotérica, de lo que se sabe y conoce de Egipto. Egipto siempre fue un país que tuvo dos características. Fue realmente esotérico y místico. Las otras culturas lo veían así como mágico, como si fuera un reino mágico. Esta idea de la muerte, este manejo que se le daba a la muerte, este conocimiento que les genera hacer las momificaciones, entender el alma, porque va totalmente ligado el cuerpo con el alma. No es ajeno uno con lo otro. Tenían un gran conocimiento anatómico del cuerpo, pero también tenían un gran conocimiento de la psique. La psique es un término griego, ¿no? Es lo que hoy nosotros llamaríamos inconsciente, subconsciente, mente, alma, espíritu. Bueno, ellos tenían todo esta en una muy clara conciencia. Sabían manejarlo, sabían prácticamente, ellos hasta lo ubicaban en el cuerpo, en diferentes partes de los órganos de nuestro cuerpo. Ellos sabían qué cosa estaba en cada uno de ellos. Había una división del espíritu humano, ¿no? Las dos partes más importantes es el Ka y el Ba. El Ka es el espíritu y el Ba es la parte de la psique, es la parte del inconsciente, del subconsciente. Y ellos pensaban que para que este Ka y este Ba sobreviviera y trascendiera, había que conservar el cuerpo. Por eso es esta parte de la momificación, ¿no? Toda este manejo que se le da a la momificación, a los cuerpos, el proceso que se debe de llevar para poder lograr una buena momificación y que el cuerpo no se eche a perder, y para que sobre todo, el alma, el Ka, el Ba, pase al espacio del no tiempo, porque eso es a donde van, al espacio del no tiempo. Es ahí donde entra todas fórmulas mágicas que se escribe en el libro de los muertos. El Valle de los Reyes, yo les platicaba también que se hicieron las pirámides. A pesar de que nunca se ha encontrado un cuerpo ahí, se piensa que fueron tumbas, que siempre existió el saqueo de las tumbas. Las tumbas eran lugares en donde había muchísimo oro, muchos artículos, muchas cosas que podían enriquecer a quien lo encontrara. Entonces, pues había que saquearlas, ¿no? Robarlas. Entonces, se busca evitar este saqueo y los sacerdotes hacían conjuros y hacían maldiciones y hacían muchas cosas. De hecho, cuando se encuentra la tumba de Tutankamón, hay dos personajes aquí importantísimos. Quien financia la excavación, la expedición y tiene las relaciones con el gobierno egipcio en ese momento, y el arqueólogo. Quien es el mecenas de esta expedición, pues obviamente es Lord Carnarvon, y el arqueólogo es Howard Carter. En el proceso de encontrar la tumba y empezar a sacar artículos y todo esto, que fue el descubrimiento arqueológico del siglo, así literal, el descubrimiento arqueológico del siglo, Lord Carnarvon, rasurándose, se infecta, se corta, se infecta, y de ahí le viene una septicemia, no sé exactamente, una infección generalizada, y fallece. Entonces, pues, híjole, qué mejor elemento que, claro, van a sacar la tumba y había una maldición, porque obviamente había una maldición, y entonces, pues, todo aquel que tenga que ver con la excavación y la profanación de la tumba, pues va a morir y todo esto. Porque desde siempre se manejó que había maldiciones, ¿no? Que si uno entraba a una tumba de un faraón o de cualquier muerto, pues obviamente habían maldiciones y habían amuletos para
ayudarlos y para protegerlos de elementos negativos que se pudieran encontrar en el más allá. Esta parte de la momificación, de la producción de sarcófagos y todo, generó toda una industria en Egipto, ¿eh? Fue algo que verdaderamente durante siglos y miles de años se mantuvo y fue una industria muy fuerte, como podríamos pensar hoy en, no sé, en el acero, en la industria automotriz. Fue una industria que mantenía la economía. El egipcio en esa época pensaba que la vida había que vivir esta vida para la otra vida, ¿no? Había que pasar a la otra vida y había que cuidar estos elementos de los que les estoy platicando, de lo que es el Ka, el Ba. La momificación es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso, vamos a llamarle un poco largo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, o lo primero que hacían, yo se los voy a resumir un poquito, es extraer el cerebro. El cerebro lo extraían a través de las fosas nasales y lo desechaban. No era importante. Curiosamente, no alcanzaron a descubrir o a identificar la importancia que tiene el cerebro en el ser humano, ¿no? Pero para ellos no era importante. Después de extraer el cerebro, era el intestino, los pulmones, el estómago, el hígado. Cada uno de estos órganos estaba representado por un animal y cada uno de este animal representaba a un dios. Y estos órganos se ponían en unas vasijas, dependiendo el costo de la vasija, pues obviamente era el costo de la persona que había fallecido, o el presupuesto o la situación económica de la familia a la que pertenecía el difunto. Y se ponían ahí los órganos, ¿no? Por ejemplo, en el intestino, el animal que lo representa es el halcón y el dios es Kebe-Sene-Nuf. Disculpen si no lo pronuncio bien, pero es un poco complicado. Y luego los pulmones es un chango y se le llama Hapi. Ajá. El estómago es un perro, se llama Duamutep, y el hígado es una persona y se le llama Apsep. Después de poner estos órganos en estos vasos que se sellaban, se cerraban, se procedía a lavar el cuerpo y a remojarlo, dejarlo sumergido en un baño de natrón. El natrón es agua con cal y entonces esto secaba los tejidos y así permitían que después se pudieran hacer baños de miel y de muchas otras sustancias hasta llegar, por ejemplo, a la mirra, ¿no? La mirra es una resina de un árbol sumamente costosa. En la antigüedad era muy apreciada y era además muy olorosa. Sobre todo esto era ya, la mirra se ponía ya en el faraón y en los visires y en la élite más alta, en los nobles, ¿no? Y después se envolvían, ¿no? En lino principalmente, son grandes productores de lino, entonces se envolvían en telas finas, en lino, en algodón, y bueno, ya se metían en los diferentes sarcófagos y se ponían en sus tumbas. Les dije también, voy a retroceder un poquito para llegar al punto de primero las pirámides, Keops, Kefren y Micerino, luego las mastabas y luego los hipogeos. Los hipogeos son estas tumbas que se construyeron excavadas dentro de la piedra, se hacían túneles y se decoraron. Yo en el capítulo anterior ya había hecho un poquito mención a ellas, ¿no? En donde se escribían a través de escritura jeroglífica que ellos manejaban, el pasaje del libro de los muertos, a lo mejor algo como poder saltar tal o cual prueba, porque también les platiqué que el corazón tenía que ser pesado, pero el corazón tenía que pesar menos que una pluma. Esto hablaba de que un corazón bondadoso, un corazón bueno, un corazón amable, era mucho más ligero que una pluma. Muy difícil de lograr, supongo, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues obviamente había que tener ciertas instrucciones, porque no ibas directo a que te comieran los cocodrilos, no. La idea era pasar al espacio del no tiempo, ¿no? Era esta idea de llegar al espacio del no tiempo, con todo tu kit, porque ibas con tus joyas, con tus sillas, con tus mesas, con tus sandalias, con tus lanzas, con todo esto, ¿no? Trascender, ¿no? Cruzar el espacio venía ayudado por todos estos acertijos, poemas, cosas que vienen escrito en el libro de los muertos y que cuando se hacen los hipogeos, que es este tipo de tumba excavado en la roca, se ponen en las paredes. De verdad, ver estas paredes es una cosa que deja a cualquier ser humano sin habla, porque uno piensa cómo es que pudieron hacer esto
en un periodo de tiempo relativamente tan corto, con los elementos tan rudimentarios que en ese entonces había. El alto y bajo relieve que está puesto en estos dibujos, en estos jeroglíficos, es impresionante. De verdad, es un gran trabajo el que se hace en estas paredes. Y así fue prácticamente la historia de las momias, ¿no? Las diferentes momias que se encontraron en Europa, por ejemplo, en el siglo XIX, eran un artículo de curiosidad de lujo, ¿no? Entonces estaban los ingleses y los franceses y se encuentran momias y eran exportadas hacia Inglaterra y era muy chic, si le quieren llamar así, tener una momia en tu casa. Estas momias que se envolvieron y se momificaron y se embalsamaron y se enterraron para vivir a la eternidad, viven en la eternidad. Yo lo veo hoy así y siguen viviendo en la eternidad porque se conocen sus vidas y se conoce qué fue de ellos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Se los agradezco muchísimo. No recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. Somos Desenredos e Historia. Muchísimas gracias.